Buenas noches. Esperamos de corazón que hayan pasado un feliz año nuevo, que las 12 campanadas hayan llegado completas y que el año no les haya cobrado todavía nada extraño. Gracias por acompañarnos una vez más en el Noctario. Gracias a quienes nos escuchan por primera vez y sobre todo a quienes ya hicieron de este espacio un hábito nocturno. Cada reproducción, cada mensaje y cada historia compartida nos recuerda que no estamos solos cuando cae la noche. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Noctario. En Instagram, TikTok y Threads como @el.noctario. Recuerden también suscribirse al canal de WhatsApp de El Noctario. Ahí compartimos adelantos, imágenes y fragmentos que a veces no llegan a convertirse en episodios, pero que siguen ahí esperando. Y si tienen una historia, una experiencia, algo que no supieron cómo explicar, pero nunca olvidaron, pueden enviárnosla al correo elnoctario@gmail.com. Muchas de las historias que aquí escuchan nacen así, de relatos reales que transformamos en cuentos de El Noctario. Esta noche los relatos giran alrededor de una misma idea incómoda. ¿Qué pasa cuando la realidad no se rompe de golpe, sino que empieza a fallar con cuidado? Escucharán historias donde el tiempo no avanza como debería, donde las repeticiones no son exactas y donde comprender lo que ocurre no significa poder evitarlo. Cuentos sobre registros que no deberían existir y sobre versiones de nosotros mismos que quizás ya no están aquí. Ajusten el volumen, apaguen la luz si pueden. Esto es El Noctario. No es solo un podcast, es lo que se oye cuando algo, en la realidad, deja de encajar. Comenzamos. Si estás escuchando esto. Si estás escuchando esto, entonces ya pasó. No sé cuánto tiempo habrá entre lo que me ocurrió y el momento en que encuentres este archivo, pero supongo que no importa. Nunca importó tanto como creemos. Pensé que dolería. Pensé que habría tiempo para arrepentirse o para pedir ayuda. No fue así. Fue rápido, casi administrativo. Lo más extraño no fue morir, fue darme cuenta de que todo ya estaba decidido antes de que yo lo entendiera. No grabé esto para advertirte. Nadie podría haberme advertido a mí. Solo quería dejar constancia de que no fue un error. La grabación terminó sin ningún sonido adicional. No hubo respiración final, ni interferencia, ni el clic típico de un micrófono apagándose. El archivo simplemente se detuvo, como si siempre hubiera estado completo. Gabriel permaneció inmóvil frente a la pantalla durante varios segundos, esperando algo más. Nada ocurrió. Miró entonces el nombre del archivo. Lo reconoció de inmediato. Era alguien que había visto esa misma semana. Revisó la fecha. El sistema marcaba un día que todavía no existía. Gabriel trabajaba solo esa noche, en un turno que nadie vigilaba ya con verdadera atención. El edificio estaba casi vacío, y los servidores que revisaba llevaban años acumulando información obsoleta. Respaldos olvidados, registros duplicados, carpetas heredadas de proyectos cancelados. Nada en ese archivo indicaba que fuera especial. No tenía marcas de seguridad, no estaba oculto. Y, sin embargo, acababa de escuchar a alguien describir su propia muerte en pasado. Fue entonces cuando Gabriel entendió que el problema no era el contenido del archivo, era la perspectiva desde la que se había grabado. Gabriel no cerró el archivo de inmediato. Se quedó mirando la lista de carpetas como si esperara que alguna cambiara de lugar, que el sistema corrigiera solo lo que había que mostrarle. Nada ocurrió. El servidor siguió funcionando con normalidad, indiferente al contenido que albergaba. Fue entonces cuando notó algo que no había visto al principio. El archivo no estaba solo, había decenas más. Todos tenían nombres completos, todos correspondían a personas reales. Algunas le resultaron familiares, otras no significaban nada todavía. Abrió el siguiente audio. La duración era idéntica al primero, 3 minutos exactos.
La voz, distinta, comenzaba con una frase casi igual. Si estás escuchando esto, entonces ya pasó. Gabriel sintió una incomodidad seca, precisa. No era miedo todavía, era la sensación de estar observando un procedimiento que no entendía, pero que se repetía con exactitud demasiado cuidadosa para ser casual. Escuchó otro y otro más. Cada grabación seguía el mismo patrón, la misma duración, el mismo tono sereno, la misma ausencia de dramatismo. Nadie gritaba, nadie lloraba. Las voces hablaban como si ya no tuvieran nada que perder. Describían el momento final con una claridad quirúrgica. Una escalera mal iluminada, un cruce de calles sin testigos, un mareo repentino mientras esperaban el transporte público. Muertes pequeñas, muertes que no merecían una nota en ningún lugar. Gabriela empezó a tomar notas sin darse cuenta. Anotó horarios, frases repetidas, detalles que se reiteraban como si alguien hubiera definido una plantilla invisible. Había frases que aparecían casi palabra por palabra en diferentes voces. Fue más rápido de lo que pensé. No hubo tiempo para entender. Supongo que así tenía que ser. Eso último se repetía con una frecuencia inquietante. Revisó las fechas. Todas estaban registradas después del momento descrito en la grabación. No por minutos, por horas, a veces por días. Como si el acto de grabar hubiera ocurrido en un punto posterior desde la calma imposible. Gabriel pensó, por primera vez, en la palabra recuerdo. No predicción, no advertencia, recuerdo. La idea provocó una presión extraña en el pecho. Si aquellas grabaciones eran recuerdos, entonces alguien o algo había tenido acceso a un punto del tiempo donde esos eventos ya estaban cerrados, sellados, archivados. El archivo no intentaba cambiar nada, solo documentar. Intentó buscar metadatos, el origen del sistema, algún rastro de quién había creado aquella carpeta. No encontró nada útil. No había firmas, ni sellos, ni comentarios internos. Era como si el archivo siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien tuviera la mala suerte para abrirlo. Pasaron las horas. El edificio seguía en silencio. El reloj de la pared marcó una hora que Gabriel sintió ajena, como si no le perteneciera del todo. El cansancio empezó a mezclarse con una sensación más profunda, una desconexión gradual del presente. Cada audio que escuchaba reforzaba la misma certeza incómoda. Ninguno de ellos estaba sorprendido por su destino. La muerte no llegaba como una interrupción violenta, llegaba como la confirmación de algo que ya había sido decidido. Gabriel pensó en advertir a alguien. La idea surgió como un reflejo humano, casi infantil. Buscó el nombre de una mujer cuya grabación había escuchado hacía unos minutos. Revisó su información básica. Estaba viva, al menos todavía. Marcó el número. Nadie respondió. Colgó sin dejar mensaje. No insistió más. Algo dentro de él, algo que no supo nombrar, le dijo que hacerlo no cambiaría absolutamente nada. Que, de alguna forma, aquellas personas ya habían atravesado el punto donde las advertencias todavía servían. Volvió a la pantalla. Mientras más escuchaba, más les resultaba difícil pensar en el tiempo como una línea. El presente empezó a sentirse como un retraso incómodo, una versión tardía de eventos que ya habían ocurrido en otro lugar desde otra perspectiva. Gabriel se dio cuenta de que comenzaba a anticipar frases antes de escucharlas, no porque las recordara, sino porque encajaban, y entonces lo vio. Su nombre apareció al final de la lista. No estaba oculto, no estaba separado, estaba ahí, ocupando un lugar exacto que le correspondía. Gabriel no se levantó,
no maldijo, no buscó ayuda, solo hizo clic. El archivo se abrió sin retraso. La duración era la misma que las demás grabaciones, 3 minutos exactos. Gabriel lo notó de inmediato, como si ese detalle fuera lo último que todavía podía comprobar con lógica. Reconoció su voz en la primera palabra. No sonaba alterada, no sonaba cansada, sonaba clara. Si estás escuchando esto, entonces ya pasó. Gabriel no apartó la vista de la pantalla. No buscó detener la grabación. En la grabación su voz hablaba con una familiaridad incómoda, como si se dirigiera a alguien que ya conocía demasiado bien. Supongo que ya viste el patrón. No fue difícil. En realidad nunca lo es. Cuando se deja de pelear contra la idea de que el tiempo no funciona como creemos. Había una pausa breve. Gabriel la reconoció también. Era una de esas pausas que usaba al ordenar pensamientos, incluso en conversaciones triviales. No intentes advertir a nadie. Yo lo pensé, pero no funciona. No porque no quieran escuchar, sino porque ya no están donde tú crees que están. La grabación continuó. Cuando la entiendes del todo, vas a sentir alivio. Eso es lo más inquietante de todo. No miedo, alivio. Como si por fin dejaras de correr detrás de algo que nunca iba a alcanzarte. Gabriel tragó saliva, pero no se movió. No recuerdo el momento exacto. Solo recuerdo que fue rápido. Menos importante de lo que imaginé durante años. Creo que eso también forma parte del sistema. El audio se acercaba al final. Si estás aquí, es porque llegaste al punto correcto. No antes, no después. No fue un error. Nunca lo fue. La última frase llegó sin énfasis y sin dramatismo. Al menos ahora sabes por qué nadie vino a advertirme. La grabación terminó. El servidor siguió funcionando con normalidad. Las luces no parpadearon. Nada se apagó. Gabriel permaneció sentado, escuchando el silencio con la sensación extraña de haber llegado a un lugar conocido. No pensó en huir, no pensó en borrar nada. Por primera vez en toda la noche, el tiempo dejó de sentirse retrasado. Y eso fue suficiente. Repetición imperfecta. No fue la frase completa, fue una palabra. Ella dijo exactamente lo mismo que había dicho el día anterior, el mismo saludo, el mismo tono, la misma pausa breve antes de continuar hablando. Durante un segundo, todo encajó con precisión incómoda. Luego, usó una palabra distinta. Él no reaccionó de inmediato. Sonrió por inercia, como se sonríe cuando la mente todavía está acomodando algo. Pensó que quizá había recordado mal, que la diferencia estaba solo en su cabeza, pero no lo estaba. La palabra nueva no era un sinónimo, era una versión peor. No cambiaba la frase por completo, pero la empobrecía, como si alguien hubiera rehecho la conversación con menos cuidado. Él la repitió mentalmente, comparándola con el recuerdo del día anterior, y sintió una ligera presión detrás de los ojos. No dijo nada. Durante el resto de la mañana ocurrieron otros detalles igual de pequeños. Una respuesta que llegó antes de la pregunta, un gesto que parecía ensayado pero ejecutado sin convicción, un objeto colocado donde nunca se colocaba. Nada era suficiente para señalarlo en voz alta. Todo era suficiente para notarlo. Mientras caminaba hacia su trabajo, tuvo la sensación absurda de que el día estaba siguiendo un guión, pero leyendo una copia mal impresa. Las líneas eran las mismas,
pero el ritmo era incorrecto, como si alguien hubiera acelerado o saltado partes sin darse cuenta. Al mediodía se sorprendió anticipando una conversación completa antes de que ocurriera. No palabra por palabra, pero sin intención. Y cuando sucedió, falló justo donde esperaba que fallara. Ahí entendió algo que le provocó un frío seco en el estómago. No estaba recordando el pasado, estaba reconociendo errores. Esa noche no durmió bien. No fue insomnio, fue algo distinto, una vigilia incómoda, como si su cuerpo supiera que dormir implicaba perder información. Se despertó varias veces con la sensación de haber olvidado algo importante, aunque no podía precisar qué. A la mañana siguiente encontró la nota. Estaba en la mesa de la cocina, doblada en 4, colocada con cuidado junto a las llaves. No recordaba haberla escrito, pero reconoció la letra de inmediato. No era una imitación, no era un trazo tembloroso, era una escritura con la misma presión irregular en ciertas letras, la misma manía de cerrar demasiado los círculos. La nota decía: no confíes en la continuidad. Nada más, no había fecha, no había firma. Leyó la frase varias veces, esperando que el recuerdo apareciera después de insistir lo suficiente. Nada ocurrió. La nota no activó nada. No se sintió ajena, se sintió previa, como si hubiera sido escrita antes de que él estuviera listo para entenderla. La guardó en el bolsillo sin saber por qué. En el baño notó la cicatriz. Era pequeña, apenas una línea blanquecina cerca del antebrazo. No dolía, no parecía reciente, el tipo de marca que se forma después de que la piel ya se rindió a la idea de cerrar. Intentó recordar cómo se la había hecho. No pudo. ¿No era grave? Eso fue lo que más le molestó. Una herida grave exigiría memoria, una historia asociada. Aquella no. Aquella parecía el resultado de algo que ocurrió sin importancia suficiente para ser recordado. Y sin embargo, ahí estaba. Durante el día aparecieron más rastros. Una alarma en el teléfono programada para una hora absurda, con una etiqueta que solo decía ya. Un archivo en su computadora fechado semanas atrás, que contenía una lista de observaciones sobre errores cotidianos, frases mal dichas, objetos desplazados, reacciones desfasadas. No recordaba haber escrito nada de eso, pero tampoco podía negar la coherencia interna del contenido. Cada anotación parecía un paso más adelante, como si alguien hubiera recorrido ese mismo día antes con mayor atención. Por la tarde, mientras esperaba el transporte, tuvo la certeza de que algo estaba a punto de fallar. No sabía qué, solo lo sintió. Y cuando ocurrió, un anuncio que se cortó a la mitad, una puerta que no abrió a la primera, no sintió sorpresa. Sintió una confirmación. Ahí empezó a entenderlo. La repetición no era exacta, nunca lo era. El día no volvía a empezar limpio, volvía desgastado, como una copia hecha desde otra copia. Cada iteración perdía precisión, detalle, intención. Las personas no decían cosas distintas porque quisieran, decían versiones más simples. El lenguaje se empobrecía, las reacciones se volvían funcionales. ¿Y él? Él recordaba. No todo, solo lo suficiente. La memoria no lo hacía especial, lo delataba. Esa noche volvió a revisar el archivo. Había una última entrada que no recordaba haber leído. Estaba marcada con un símbolo simple, casi infantil, un círculo incompleto. Decía: si estás leyendo esto y no recuerdas haberlo escrito,
entonces ya no eres la versión correcta. Sintió una presión extraña en el pecho, no miedo, algo más preciso. Sintió como si estuviera siendo desplazado. Comprendió, finalmente, que el bucle no giraba en torno a él. El día no se repetía por su causa, se repetía porque alguien había logrado salir, y el sistema, al reajustarse, dejó restos. Él no era el protagonista, era un simple residuo, una versión degradada, suficiente para llenar el espacio mientras la realidad corregía los errores acumulados. Miró alrededor, todo seguía funcionando, mal, pero funcionando. Entonces lo supo. La salida existía, siempre había existido, pero no estaba diseñada para él por ahora. No hubo una señal clara. No apareció una puerta ni una grieta visible en el aire. La salida no se manifestó como algo extraordinario, porque nunca estuvo pensada para llamar la atención. Era un ajuste fino, una corrección silenciosa. Lo entendió cuando dejó de anticipar los errores. Durante la mañana, las conversaciones fluyeron sin tropiezos. Las palabras volvieron a encajar como con una naturalidad que no había sentido en días. Los gestos fueron precisos. Las respuestas llegaron cuando debían llegar. El mundo sonaba correcto. Eso fue lo primero que lo alarmó. Revisó la nota en su bolsillo. Ya no estaba. Buscó la cicatriz frente al espejo. La piel estaba limpia, continua, como si nunca hubiera habido una interrupción. No sintió alivio, sintió exclusión. Encendió la computadora. El archivo había desaparecido. No estaba borrado, simplemente no existía. Las carpetas se ordenaban solas, los registros tenían fechas consistentes, las anotaciones incoherentes ya no tenían sentido. La realidad se estaba reorganizando y él no formaba parte del proceso. Caminó por la calle con la certeza de que nadie lo notaba, no porque fuera invisible, sino porque ya no era necesario ahí. La gente pasaba junto a él sin el ligero desajuste que había aprendido a reconocer. Todo fluía sin dejar residuos. Entonces ocurrió. No sintió dolor ni sintió miedo. Sintió la misma presión que se siente cuando una palabra está a punto de desaparecer de un idioma que ya no lo necesita. El día continuó. Las conversaciones siguieron su curso. Las puertas se abrieron a la primera. Los anuncios se escucharon completos. En algún punto, el mundo dejó de repetir. Y cuando lo hizo, ya no había lugar para él en esa versión final.